Hola a todos, tiempo para la didáctica de la geografía en la aventura del saber de la mano del profesor de la Universidad Complutense de Madrid, José Manuel Crespo. Hoy hablamos de insectos. Bienvenido, José Manuel. Muchas gracias, buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Oye, ¿hay más insectos que cualquier otro tipo de bichos macroscópicos en el mundo? Sí, en cuanto a biodiversidad, a número de especies, sí. Son el grupo de éxito evolutivo, claramente. Y a número de individuos también, ¿no? Ahí ya yo creo que serán bacterias, ¿no? Ah, bueno, claro, demás, pero sí, esos son microscópicas, sí, ¿no? Pero en cuanto a biodiversidad, sí. Piensa que, no sé, por ejemplo, solo escarabajos se conocen casi 400.000 especies, pero es que se cree que hay muchas más. O sea, que cada día se descubren, que tenemos todavía pendiente, ¿no?, por explorar muchas zonas del planeta y que puede haber, pues, varios millones, ¿no?, dicen algunos especialistas como Wilson, pero sí, el mundo, si algún visitante exterior visitara la Tierra y tuviera que hacer un informe, diría que vivimos en un planeta de insectos. Lleno de insectos. De cara, sí, probablermente la población si pesáramos todos los insectos del planeta, pesarían varias veces el peso de la humanidad, ¿no? Había un estudio de Bolton, un mirmecólogo muy reconocido, que decía que solo el peso de las hormigas equivaldría más o menos al de la humanidad cuando éramos unos 6.000 millones de habitantes, ¿no? Bueno. Oye, ¿y para qué sirven los insectos? Pues para eso estamos hoy aquí, para hablar de para qué sirven los insectos, porque generalmente nos producen asco, miedo, no nos gustan cerca y sin embargo son el soporte de la vida, podemos decir así. O sea, ¿habría vida tal y como la conocemos en la Tierra si no estuvieran los insectos? No, en absoluto. No piensa que solamente, por ejemplo, el 80% de las especies de plantas se pueden reproducir gracias a la polinización de los insectos. Ajá. Solamente, ¿no? Los suelos se fertilizan gracias a los insectos. La mayoría de las aves, de muchos roedores, de muchos mamíferos, de anfibios, de murciélagos, se alimentan de insectos, ¿no? O sea, por lo tanto, son básicos para la vida. ¿Y el cambio climático está afectando a los insectos? ¿O tenemos que temer por ellos? ¿O no? A ver, les están desapareciendo muchos insectos por el cambio climático, sobre todo, yo diría, por la transformación de los hábitats, ¿no? La gran amenaza. El cambio climático es otro factor más, ¿no?, de la eliminación de los hábitats y los ecosistemas, pero sobre todo porque estamos transformando, ¿no?, mucho los ecosistemas terrestres. Nunca ha habido tanta protección, ¿no?, en la Tierra, en la historia del hombre, y nunca se ha destruido tanta naturaleza como se destruye hoy en día, ¿no? Cada hectárea de selva amazónica, de la isla de Borneo, de Sumatra, que desaparece, probablemente desaparezcan centenares de especies, probablemente incluso que no conozcamos todavía, ¿no?, que la ciencia no les haya puesto a un nombre. Por lo tanto, sí, el cambio climático, pero yo creo que sobre todo el motivo principal es la transformación de los ecosistemas, ¿no?, la deforestación, etcétera. Muy bien, vamos a ver las imágenes. Vamos a ver las imágenes y vamos a ir comentando. Pues son en muchos sitios, están por todas. Mira, primero vamos a ver un insecto polinizador, ¿no?, que nos engaña, parece una abeja, pero no, es un tábano, es una especie es un díptero, ¿no?, una mosca que también polinizan las plantas, ¿no? Como decía, el 80% de las plantas, o el 87%, se polinizan gracias a los insectos. Las hormigas, como otros muchos colémbolos, tisanuros, insectos que viven en el suelo, contribuyen a que el suelo sea esa capa fértil de la que viven también las plantas, ¿no?, y nosotros indirectamente. Las hormigas generan galerías, entierran alimentos, por esas galerías circula el aire, circula el agua, lo que transforma el suelo en un sistema con mucha más capacidad de fertilidad, ¿no? ¿Qué es lo que llevan las hormigas? Bueno, en este caso están transportando los huevos, ¿no?, huevos y pupas. Fíjate, hablábamos, cuando vimos los tocones, vimos imágenes de esta larva. Otra de la misión, ¿no?, importantísima que cumplen los insectos en los ecosistemas forestales es que mantienen la salud del bosque, ¿no? Eliminan las ramas muertas, eliminan los restos, acaban con los árboles enfermos, con los árboles más viejos, por así decirlo, renuevan el bosque, ¿no? Eso que dicen ahora muchos de la opinión, que hay que limpiar el bosque, que el bosque hay que mantenerlo. Bueno, pues si dejáramos a los insectos hacerlo, decir que esa larva se transforma, ¿no? Fíjate los dos estadios del insecto tan distintos, ¿no? Lo que hemos visto en la larva, y esto es un Rhagium bifasciatum, un cerambícido, uno de los grupos más bellos de coleópteros y de insectos, que tiene como misión esa limpieza, ese renuevo del bosque, ¿no? Lejos de ser plagas, son beneficiosos. También los insectos son predadores, controlan las poblaciones de otras especies de insectos potencialmente peligrosas, ¿no? Aquí tenemos una mantis, ¿no?, este insecto fascinante, ¿no?, es sumamente voraz, ¿no? Ahí nos está mirando desafiante. Nos recuerda que las mantis y las cucarachas
son parientes muy cercanos, ¿no? Así, da un poco de miedo, ¿eh? Da miedo, bueno, es conocerlas, son inofensivas, no son venenosas, no nos pueden hacer daño. La mariquita, ¿no? Claro, es un coleóptero cocinélido muy importante en la lucha, lucha contra los pulgones, ¿no? Es sumamente, aparentemente, así como tranquila, pero es muy voraz, ¿no? Se alimenta de pulgones y es una lucha biológica para plagas de cultivos, ¿no? Por lo tanto, otra controladora. Bueno, aquí tenemos un excremento de vaca y como larvas, fíjate aquí está poniendo directamente larvas sobre la masa de excremento, nos parecen muy desagradables las moscas, pero gracias a ellas se eliminan, entre otras cosas, excrementos del campo, ¿no? De hecho, los colonos británicos, cuando llegaron a Australia, sus vacas empezaron a enfermar. ¿Por qué? Porque no había insectos en Australia capaces de degradar los excrementos de las vacas europeas, ¿no? Tuvieron que importar coprófagos, que es así como se llaman aquellos insectos que se alimentan de excremento, para que pudieran degradarlo. También los cadáveres. Aquí vemos, fíjate en el cráneo, estamos viendo un cadáver de flamenco, ¿no? Algo que tristemente encontramos en la mancha húmeda, y como también hormigas, por aquí andan algunas larvas de sílfidos, unos escarabajos que se alimentan de los cadáveres, ¿no? Hay las moscas, omnipresentes moscas, que son molestas para nosotros, pero que son muy importantes en los ecosistemas porque limpian, ¿no? Imagínate la cantidad de cadáveres que van a parar al suelo, claro, y demás, ¿no? Otros insectos como los famosos zapateros conocidos, ¿no? Que curiosamente aprovechamos para decir que tienen como cuidado parental, fíjate que hay distintos ejemplares diseños, adultos, ¿no? Son adultos, y aquí su descendencia, ¿no? También son limpiadores del suelo, todo lo que va a parar al suelo, ellos son detritívoros y van limpiándolo, ¿no? También, todos estamos acostumbrados a verlos. Muchos, un elenco enorme de insectos limpian las aguas, como esta libélula que está poniendo huevos en el agua y sus ninfas, los estadios anteriores al adulto. Aquí vemos una abelia, también se alimentarán de otros insectos del agua. Y luego cosas pues casi románticas, ¿no? Como que las cigarras ponen sonido al paisaje, ¿no? Oíamos cómo suenan esas chicharras, también se las llama así, ¿no? Que hay gente a la que le molesta, pero a mí me parece un sonido mediterráneo, un sonido del paisaje estival, ¿no? Y luego también, pues, otros insectos ponen colorido, ¿no? También me parece que aportan belleza al paisaje, ¿no? Y tenemos una mariposa, un licénido, ¿no? Que presenta un dimorfismo sexual muy marcado y con unos colores espectaculares, ¿no? No sería lo mismo el campo sin ellos, ¿no? Y por supuesto, como te decía antes, alimentan a un sinfín de insectívoros, como esta rana común, que está ahí al acecho en el arroyo, esperando a que cualquier mosca pase por delante de ella, ¿no? Por lo tanto, son vitales. Además, piensa también, por ejemplo, en insectos como las abejas, ¿no? Claro. Gracias a ellas tomamos la miel, uno de los mejores alimentos naturales, ¿no? Por cierto, el tema este de las abejas que hemos a veces leído en prensa, que había como dificultades, que estaban empequeñeciéndose mucho el número están desapareciendo, efectivamente. Pues yo creo que podemos volver a lo mismo, ¿no? A que estamos transformando mucho, se están utilizando mucho pesticida en el campo que afecta, ¿no? Yo, por ejemplo, que soy un observador de los insectos desde niño, ¿no? Siempre me he fijado, estoy viendo que realmente a zonas por las que paseaba veo cada vez como menos cantidad de insectos, ¿no? Quizás no es algo, no me he puesto a hacer un estudio, ¿no? Pero sí que veo que hay bastante menos insectos de antes, ¿no? Desaparecen bosques, desaparecen matorrales, se utiliza mucho producto químico en la agricultura y eso pues reduce, ¿no? Las poblaciones pues, de abejas, y también el cambio climático redistribuye lo que hablábamos antes, ¿no? Especies que a lo mejor han desaparecido porque ahora hace frío, vuelven a aparecer porque hace más calor, de ahí el miedo a que especies a lo mejor de ámbitos tropicales puedan venir a zonas subtropicales casi como la nuestra, ¿no? Ajá. Oye, y para investigar algo más sobre insectos, para profundizar en el conocimiento de los insectos, bueno, ¿nos recomiendas? No he leído ningún libro porque hay muchos, ¿no? Como vamos haciendo casi monográficos. Antes has citado a Wilson, ¿no? Wilson para las hormigas. Sí, yo sé que tú eres un gran lector de Wilson. Wilson, bueno, pues es un gran biólogo, es un mirmecólogo, un estudioso de las hormigas, ¿no? Creo que en su día hablamos de algo de su obra, Viaje a las hormigas y demás, para quien quiera adentrarse en el mundo de las hormigas, pues su primer libro divulgativo con escrito con un exquisito lenguaje, ¿no? Y que cuenta, pues,
todo lo que han inventado las hormigas, Viaje a las hormigas, creo recordar que era de la editorial Crítica. Luego también tiene un magnífico monográfico que es Ants en inglés. Sí. Es un libro de gran formato que también, ¿no?, recoge todo lo que hasta su día, hace unas décadas, se sabía sobre hormigas, ¿no? Y recientemente, pues ya sabes que ha publicado libros como El futuro de la vida. Sí, el último creo que se llama Superorganismo, el superorganismo, que es una maravilla que recomendaremos aquí. Que podemos hacer un monográfico de hormigas. Hablamos hormigas de la obra de Wilson y del superorganismo, ¿no? Oh, genial. Y de todo lo que han inventado las hormigas antes que nosotros, ¿no? Que han inventado la ganadería, la agricultura, la esclavitud, el aire acondicionado. Hasta la escritura, ¿no? En cierto modo, ¿no? Porque dejaban señales... La escritura química, por supuesto. Claro, dejan un rastro químico, un código en el que cualquier hormiga que pasa por ese rastro sabe lo que significa. Por aquí hay un peligro, por aquí hay alimento o por aquí hay un enemigo, ¿no? O sea, que es... Muy bien, José Manuel. Bueno, no olvidéis, los insectos imprescindibles para la vida y asco infundado, miedo infundado. La mayoría de los insectos son inofensivos y, bueno, pues vivir en un ambiente con mucha diversidad de insectos significa que el ecosistema está en buen estado de salud. Muy bien, muchísimas gracias, amigo, de verdad, como siempre.